Buenos días, jóvenes, se les saluda esperando que se encuentren bien, que estén haciendo la lucha por tomar en cuenta las medidas necesarias. Se les extraña y espero pronto poderlos volver a ver. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar con un contenido del cual hicimos una pregunta en la última clase. Nos corresponde la clase número 4, el cual se titula Lugar geométrico. El indicador de logro. ¿Qué es lo que nos pide el indicador de logro? El indicador de logro nos dice graficar el lugar geométrico determinado por una ecuación. Ahora, vamos a tratar la manera de interpretar este indicador, que es lo que nos está pidiendo. Graficar el lugar geométrico determinado por una ecuación. Lo primero que tenemos que recordar, y que ustedes hicieron muy bien en la clase anterior, fue definir lo que es el lugar geométrico. Aquí tenemos la definición para que la podamos recordar. El lugar geométrico determinado por una ecuación es el conjunto de puntos que satisfacen dicha ecuación. En casos particulares pueden ser figuras conocidas, como un punto, una línea recta, una circunferencia, una parábola, la mediatriz de un segmento de recta y la bisectriz de un ángulo. Estas expresiones las he colocado en color rojo porque necesito que ustedes puedan buscar la definición de mediatriz y buscar la definición de bisectriz. Y siempre las vamos a comentar en el foro después de la clase. Ahí en el lugar donde nosotros podemos hacer nuestras preguntas, en el chat, voy a hacer la pregunta sobre las definiciones de estas dos palabras. Ahora bien, podemos comprender en la definición del lugar geométrico que es aquella secuencia de puntos. Desde un punto de vista gráfico, la figura de la gráfica, ya sea una línea, una curva, una circunferencia, los puntos que conforman esa gráfica es lo que nosotros conocemos como lugar geométrico. Vamos a hacer la lectura de otra referencia que tenemos por acá. En común, referirse a un lugar geométrico como curva o gráfica, puesto que la gráfica es el sistema de referencia. Es el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen la propiedad. Ahora, este lugar geométrico consiste en, o lo podemos representar por una ecuación. Sabemos nosotros que si una secuencia de puntos lo que nos generan es una recta, esa recta se puede representar mediante una ecuación. Si una secuencia de puntos lo que nos generan es una parábola, esa parábola también se puede representar mediante una ecuación. Y se nos van a presentar dos casos. Lo mencionamos aquí como dos situaciones. La primera situación nos dice, la primera situación es cuando se nos proporcione la gráfica y será necesario que nosotros encontremos la ecuación que representa este lugar geométrico. O sea que en este caso nos van a dar la gráfica y nos van a pedir que calculemos la ecuación que representa esa gráfica. Ahora, esa ecuación lo que nos estará brindando es el lugar geométrico. Recordemos que el lugar geométrico es el espacio que ocupan estos puntos que me generan la gráfica. Nosotros generalmente lo hacemos en el plano cartesiano. Se nos puede presentar también la segunda situación. Se nos proporciona la ecuación y nosotros tenemos que representar el lugar geométrico mediante una gráfica. O sea que en este caso es lo contrario. Se nos va a proporcionar la ecuación y en función de la ecuación nosotros vamos a representar la gráfica que representa el lugar geométrico. Vamos a ver. Tal vez teóricamente nos puede costar un poco el poderlo interpretar, pero nos vamos a ir a los ejemplos. Fíjense bien. Ejemplos de la primera situación. Debemos de tener claro, la primera situación es aquella en donde se nos va a proporcionar la ecuación y va a ser necesario que nosotros representemos la gráfica.
vamos a auxiliarnos del conocimiento que nosotros tenemos de primer año, como cuando éramos felices, ¿verdad? Tiempos aquellos en que no sabíamos que éramos felices. Vamos a ver, vamos a presentar 3 ejemplos. Nos dice, graficar en el plano cartesiano el lugar geométrico determinado por cada ecuación. Vamos a ver. La primera nos dice y igual a x menos 4. Obviamente es una función lineal. Recordemos que en las funciones yo puedo cambiar la y por f de x o f de x por y, y es nada más que una representación de una función. Sin embargo, las dos me sirven. O sea que aquí puede haber o y o f de x y es válido. En el caso del ejemplo B, tengo y igual a menos 3x más 2. También es una ecuación lineal, una función lineal. Y el último ejemplo es y igual a x al cuadrado menos 3. En este caso ya no es una función lineal, sino que ya nosotros, según lo que recordamos, es una función cuadrática o de segundo grado. Somos lo que estudiamos en nuestro primer año. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Y igual a x menos 4. Esta es la ecuación y nosotros tenemos que representarla de forma gráfica. Para ello será necesario que recordemos algunos conocimientos que adquirimos allá en primer año. Vamos a ver la primera figura. En la primera figura vamos a observar que tengo la ecuación correspondiente a f de x igual a x. Si nosotros recordamos, corresponde a una gráfica que va en línea recta, pasando por el origen que es 0,0. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando nosotros al valor de x le agregábamos un número, ya sea positivo o podría ser en el caso también un número negativo? Si nosotros recordamos, si era positivo, la gráfica lo que hacía era subir sobre el eje y. Si el valor era negativo, lo que hacía era bajar sobre el eje y. En este caso, si yo tengo representada la gráfica de f de x igual a x, ya sabemos que es de esta forma, una recta que pasa por el origen, obviamente el trazo de la recta es infinita. Si tomando esto como ejemplo, yo quisiera graficar la ecuación o la función, en este caso g de x igual a x más 1, notemos que lo único que cambia de este con este es el 1. Este no tiene 1 y este sí tiene un más 1. Este más 1 lo que me va a generar es un desplazamiento hacia arriba sobre el eje y. ¿Por qué 1? Porque el valor es 1. Si fuese 3, obviamente el desplazamiento va a ser 3 movimientos hacia arriba. Y si fuese menos 3, sería 3 movimientos hacia abajo. ¿Cómo lo vamos a poder representar en el otro ejemplo? Veamos esta gráfica. Aquí tenemos representado lo que estábamos hablando anteriormente. Esta es la ecuación original. F de x igual a x. Mira. Más 1. Quiere decir que ahora la recta va a pasar por el 1. Sube un espacio. ¿Por qué solo sube un espacio? Porque me estaba diciendo más 1. Si hubiese sido el valor negativo, entonces nos hubiésemos movido hacia abajo. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a analizar el ejemplo que tenemos aquí. Como es y igual a x menos 4, sabemos que si solamente fuera y igual a x, la gráfica pasara exactamente por el centro. Aquí, mire, ¿ve? Aquí pasara. Sin embargo, este menos 4, lo que me está generando es que a partir del centro, que es en 0,0, como es negativo, se desplace 4 movimientos hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ahora la recta va a pasar exactamente por este punto. Y como el valor de x es positivo, la gráfica tiende a crecer. Mire, vamos creciendo. Obviamente, por cuestión de espacio, el segmento llega hasta aquí, pero sabemos nosotros que la gráfica de estas expresiones son infinitas.
Lo mismo pasaría con el ejemplo B. A diferencia de que si la variable es negativa, como en este caso que tengo menos 3x, la gráfica en lugar de subir, a eso se le llama crecer, aquí tiende a decrecer. Mire, decrece. Lo podemos interpretar en un ejemplo que tenemos por aquí. Vamos a ver el ejemplo que tenemos por aquí. Aquí tenemos el ejemplo. Este es en el caso que la gráfica sea f de x igual a menos x. Mire, en lugar de crecer, decrece. Sin embargo, si tuviéramos que trasladarnos un movimiento hacia abajo, la gráfica pasaría por este lado. En este caso, en este ejemplo, se han trasladado 4 espacios hacia abajo. Si fuese positivo, obviamente, el desplazamiento sería hacia arriba. Ahora bien, tenemos el último caso, que es el caso de la parábola. Sabemos nosotros que la parábola es la gráfica de una función, en este caso cuadrática. La función básica que nosotros conocemos es la siguiente: f de x igual a x cuadrado. Es aquella parábola que, como vimos en primer año, pasa por el centro 0,0, ese valor se le llama vértice, sube de este lado y también sube de este lado. Ahora, ¿qué pasa si al x cuadrado lo acompaña un número? Si este número que acompaña al x cuadrado es positivo, el vértice va a tender a subir. Si fuese negativo, va a tender a bajar, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Tenemos aquí la gráfica 4. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Aquí podemos notar, esta es la gráfica original. F de x igual a x cuadrado. Ha subido 3 posiciones. Quiere decir que aquí tendría f de x igual a x cuadrado más 3. Si el valor es positivo, el vértice se desplaza hacia arriba. Y también tenemos la otra situación. Aquí, si el valor que acompaña a f de x es negativo, en este caso f de x igual a x al cuadrado, menos 2, mira, el desplazamiento es hacia abajo, 2 posiciones hacia abajo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Nosotros debemos de recordar cuál es el comportamiento de la gráfica. También tenemos un desplazamiento que es ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, que es el que se genera de esta forma. Si nosotros recordamos un poquito de las clases del año pasado, sabemos que si el desplazamiento es negativo, quiere decir que en la ecuación el valor va a ser positivo. Mire, en este caso, si me desplazo hacia los valores negativos, o sea, hacia la izquierda, el valor en la ecuación será positivo. Caso contrario, lo siguiente. Si me desplazo hacia la derecha, mire, este es el centro, aquí me he desplazado una posición hacia la derecha. En ese caso, el valor, en lugar de ser positivo, se coloca negativo. Como lo aprendimos en primer año, se coloca de manera contraria. Entonces, eso quiere decir que, recordando eso, podemos hacer aquí la interpretación. Tengo y igual a x al cuadrado. Menos 3. Si la ecuación solo correspondiera a x al cuadrado, estaría en 0,0 y la gráfica se levantaría. Sin embargo, como tengo menos 3, este valor va a hacer que el vértice baje 3 posiciones. Mire, llega hasta aquí, hasta menos 3, y de aquí se levanta la gráfica. Vamos a ver luego la siguiente situación. En el caso que nos den la gráfica y sea necesario obtener la ecuación.